familia de MSI Jalapa. ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien ahí en sus casitas. Y en esta mañana vamos a comenzar nuestro servicio del día de hoy, domingo. Vamos a ir esperando que algunos hermanos se vayan conectando para que podamos comenzar. Y bueno, sabemos que la fe es la que nos mantiene, ¿verdad? Claro que tenemos fe, pero también tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades, como la palabra lo menciona, ¿verdad? En un momento comenzamos. Ok, la palabra nos menciona que somos más que vencedores. Yo creo que eso todos ya lo sabemos, ¿verdad? Lo repetimos, lo decimos, nos los han compartido, pero en realidad vivir la palabra del Señor, de que somos más que vencedores, en realidad lo hacemos. Y vamos a Romanos capítulo 8, versículo 35, un pasaje muy conocido en el cual el Señor nos dice que somos más que vencedores. Romanos 8, 35 al 39 nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí lo está haciendo de manera de pregunta, ¿verdad? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, dice la palabra: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque Dios dio a su único Hijo para pagar por nosotros, para pagar por nuestros pecados. Entonces, gracias a Cristo Jesús, gracias a la cruz, es que somos más que vencedores. Y dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Leamos bien, hermanos, y reflexionemos, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí en la palabra, que toda esta clase de cosas, de esta lista que nos menciona aquí la palabra, dice que ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿verdad? Dice la palabra también que persecución o angustia. Sabemos que estamos en medio de una situación de enfermedad, de una peste, por llamarlo así, pero ni eso nos va a separar del amor de Dios, porque a pesar que estamos obedeciendo, ¿verdad?, a que la iglesia sea cerrada por nuestro cuidado, por nuestra salud, también nosotros tenemos la fe y en nuestras casas estamos orando y estamos usando la tecnología para poder compartir la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana, amado hermano, hermana que nos estás contactando, familia de MSI Jalapa, te invito a que podamos creer esta palabra que dice en Romanos, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, te invito a que me acompañes a orar en esta mañana para poder iniciar nuestro servicio del día de hoy. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, Padre. Porque a pesar de todo, Señor, a pesar de la tribulación, de la angustia, tu Espíritu Santo no nos ha dejado. Tú sigues, Señor, con nosotros. Y eso es la fe, Padre, que aunque no podamos verte tal cual, te podemos sentir y tenemos la palabra segura que tú nos has dejado. Por eso en esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que tú tomes el control y también de la vida de tu siervo, el pastor Josué Rosales, que nos va a traer esa palabra que nos va a animar, que nos va a fortalecer y que nos va a edificar. Y te pido por todo el pueblo de MSI Jalapa, Señor, y aún así todos los MSI, para que seas tú para con ellos en sus casas y que tu Espíritu Santo los toque, Señor, y que esta palabra que nos van a compartir la podamos vivir y sobre todo ser testimonio y ser luz para los que están
compartirles, hacer lo que normalmente hacemos, como saludarnos después de la alabanza y la adoración para entrar a la predicación, pero damos gracias a Dios porque nos da herramientas, nos da la capacidad, nos da los medios necesarios para que la palabra no falte. Yo quiero felicitarte, iglesia, porque sé que en este momento hay muchos hermanos, no solo de la congregación de MSI, sino en muchas coberturas a lo largo del mundo que están transmitiendo su palabra, y es una bendición ver cómo el Facebook está plagado de palabra de Dios. Pero aún más que eso, te felicito porque te has conectado con tu casa, te has conectado con tu familia, te has conectado con tu iglesia, y eso es algo maravilloso, poderle serle fiel a Dios en lo poco. Y quiero entrar de lleno a la palabra del Señor. Como ya te habrás dado cuenta, el título de esta predicación se llama El poder en la sangre de Jesús. Yo creo que ya has escuchado esta expresión y ahora más que nunca lo escuchas. ¿Cuál expresión? Nos cubrimos, ¿verdad?, con la sangre de Cristo. Cubre tu casa con la sangre de Jesús, invoca la sangre de Jesús. Pero yo quiero, con esta predicación, yo quiero que usted pueda dimensionar lo poderoso, pero también que dimensione lo delicado que es el invocar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Efectivamente, el poder de la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, está al alcance de cada uno de nosotros como sus hijos. Pero yo quiero que no solo lo sepas, sino que puedas dimensionar tanto lo poderoso como lo delicado que es el invocar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Lo puedes escuchar de mis palabras, de mi boca, o también lo puedes leer en la pantalla. O si tú tienes tu Biblia en tu casa, te invito a que me acompañes a Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Un versículo que a lo mejor ya hemos leído y dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este versículo no nos vamos a poner a profundizar sobre ello, nos podemos llevar todo el día, pero este versículo habla de cómo usted y yo podemos vencer hasta el final de los tiempos. Desde este momento hasta el final de los tiempos podemos vencer por la sangre del Cordero. ¿Cuál Cordero? ¿Cuál sangre? La sangre de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Y quiero, mi amado hermano, que en este momento nos pongamos en contexto. Estamos viviendo un tiempo donde muchas personas recurren, como te predicaba la semana pasada, están leyendo la palabra, están recurriendo a las promesas de Dios, y eso es algo bueno, eso es algo padre. Pero yo quiero que vayamos más allá de aferrarnos a las promesas de Dios, sino que entendamos una promesa fundamental, que es que vamos a vencer por la sangre del Cordero. Pero como diría la frase de un famoso superhéroe, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Poder invocar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas es algo poderoso, pero conlleva una responsabilidad. Conlleva un entendimiento que no podemos ni debemos de pasar por alto. Las personas ahorita se están aferrando a la promesa que dice el que habita al abrigo del Altísimo. Luego seguimos leyendo en el capítulo 91 de Salmos que ninguna peste destructora, como decía la hermana Michelle, va a tocar nuestras casas. La gente dice la sangre de Cristo tiene poder y me cubro con esa sangre, y es algo real. Pero yo quiero que usted sepa que tristemente a lo largo del tiempo se ha ido diluyendo el profundo valor y el significado de decir me cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, y tristemente las personas han tomado esta verdad y esta promesa maravillosa y la han vuelto un amuleto, la han vuelto una cábala, la han vuelto una especie de talismán. Y quiero yo hablarte a la luz de la palabra que no funciona así. La sangre de Cristo no funciona así. Yo quiero hablarte con 3 puntos acerca del poder que tiene la sangre de Cristo, el poder que tiene la sangre de Jesús y cómo se aplica correctamente a nuestras vidas en medio de este tiempo de crisis y de calamidad. Primero quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1, y quiero como punto número 1
establecer el fundamento. Si tú estás escribiendo, quiero que le pongas ahí al punto número 1, establecer el fundamento. Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué significa esto? Quiero ponerte un fundamento, establecer el fundamento. Dios pone el fundamento. Dice la palabra que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento y las cosas que Dios estableció solo eran una sombra de lo porvenir. Era una sombra de lo que iba a pasar el día de mañana. Los sacrificios con los corderos, el sacrificio con los animales, el sacrificio de ir al templo, no era lo que iba a ser completamente perfectos, o no era lo que iba a ser completamente sanos y salvos a los que se acercaban. Quiero explicarte lo siguiente. Mira, Dios manifiesta su naturaleza, Dios manifiesta su carácter a través de sus obras. Por ejemplo, sabemos que a Dios no lo podemos ver literalmente como usted y yo nos podemos ver, pero sabemos que Él es justo y por lo tanto le imparte justicia. Él es amoroso y por lo tanto Él da de su amor. Por ejemplo, si yo digo que soy trabajador, yo lo manifiesto a través de ir a trabajar, a través de hacer mis obras. Si Dios dice que es justo, entonces Él imparte justicia. Si Dios dice que Él es amoroso, Él da de su amor. Entonces, ¿cómo podemos concebir estas dos cuestiones? Quiero que vayas conmigo al libro de Levíticos capítulo 16, Levíticos capítulo 16, versículos 11 al 15. 16 del 11 al 15 de Levíticos. Dice la palabra del Señor: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Quiero pasarme al versículo 15. Dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué tiene que ver con la sangre de Jesús? Quiero explicártelo de la siguiente manera. Dios es justo y hay algo que se llama pecado, que es cuando transgredimos la justicia y la santidad de Dios, cuando erramos a su voluntad perfecta. Como Dios es justo, cuando el hombre se equivoca, el hombre tiene que pagar o resarcir sus daños, volver a reconciliarse con Dios. El detalle es el siguiente: el hombre o la mujer, para poder reconciliarse con el Señor, tiene que hacer un sacrificio. La vida de un inocente tiene que tomar el lugar del culpable. El detalle es lo siguiente: Dios es amoroso. Dios no iba a permitir y no puede permitir, y tampoco iba a funcionar, que un ser humano como usted y como yo dijera: yo voy a morir por la humanidad, yo voy a dar mi vida, yo voy a derramar mi sangre por los demás que no son salvos, que no son buenos. Dios no lo iba a permitir, porque además nosotros también teníamos pecado. Entonces, ¿qué sucede aquí con estos dos puntos? Ok, Dios es justo, Dios demanda un sacrificio, pero Dios también es amoroso. Dios no iba a permitir que tú y yo muriéramos, porque además de que no lo iba a permitir, no le iba a ser grato, porque usted y yo teníamos pecado. Entonces, Él establece un sistema sacrificial de animales. ¿Y qué sucede con esto? Un animalito, un becerro, un chivo, un cordero, un pájaro, tomaba el lugar que a usted y a mí nos correspondía, o bueno, en el Antiguo Testamento tomaban el lugar que al hombre y a la mujer le correspondía, y su sangre era derramada para poder cubrir los pecados que estaba haciendo. También la sangre del cordero, del animal, era derramada para poder ofrecerle a Dios un sacrificio que le agradara. El detalle es
que el sacrificio de los animales no era suficiente para quitar el pecado, solo lo cubría. Por eso dice, regresamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice la palabra del Señor, como estábamos leyendo hace un momento, estamos estableciendo el fundamento, dice la palabra, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Fíjese lo que dice esta frase. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice la palabra que el sistema sacrificial que Dios mismo estableció era una sombra, dice, de los bienes venideros. Era un tipo de lo que el día de mañana iba a ser. Y termina rematando diciendo que no puede hacer completamente perfectos a los que se acercan. Entonces estamos estableciendo el fundamento. Esto solo era una sombra de lo porvenir. Y si seguimos leyendo Hebreos capítulo 10, del 2 al 4, dice lo siguiente: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre, quiero que nos enfoquemos en el versículo 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. ¿Qué sucedía con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento? Se cubrían nuestros pecados, solo se cubrían, pero no se quitaban por completo. Entonces, Dios está estableciendo un fundamento, Dios está estableciendo una manera en cómo va a hacer las cosas. Acuérdense que estamos hablando del poder en la sangre de Cristo. Aquí estamos hablando de la sangre que derramaban los animalitos que se sacrificaban. Quiero que quede bien establecido este punto. Solo se está poniendo el fundamento, solo se está viendo un bien venidero, no es lo perfecto, no es lo que quita los pecados, solo los cubría. Teniendo esto en nuestra mente, quiero que recuerdes un poquito la historia de Moisés y la historia del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, la historia de las 10 plagas. Quiero saltarme a la última plaga, la plaga de la muerte. Dios le dice a Moisés: háblale al pueblo porque voy a hacer lo siguiente. Mi ángel, el ángel que va a traer muerte, va a visitar cada casa. Quiero que vayamos enfocándonos en esta parte. Va a visitar cada casa, tanto de egipcios como de israelitas. Y voy a visitar a cada una de esas casas y voy a tomar la vida de cada primogénito, tanto de los animales como de las personas. Entonces estamos viendo cómo Dios le está advirtiendo a su pueblo que va a traer una plaga. Quiero que lo pongamos en contexto a lo que está pasando el día de hoy. Dios es todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas porque así le place. Él puede solo decir y dar una orden y ya suceden las cosas. Pero quiero que entendamos algo, amada iglesia, tú que me estás escuchando y me estás viendo desde tu hogar. Es que Dios a veces permite que pasen cierto tipo de calamidades con muchos propósitos. No nos vamos a profundizar en eso en este momento. Pero yo quiero que entiendas algo. Dios le dijo a su propio pueblo que la plaga también iba a pasar donde ellos estaban. ¿Qué está sucediendo el día de hoy con esta plaga, con esta calamidad, con este virus, con el COVID-19? Hay una plaga, hay una calamidad que está pasando a nivel global. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a estar exentos de esa plaga. Va a pasar esa plaga. El detalle es el siguiente, que Dios provee un medio para estar cubiertos de esa plaga. Y ese medio es la sangre de Cristo. Pero yo quiero hablarte más adelante qué es lo que implica, porque acuérdate que el objetivo es dimensionar lo poderoso y lo delicado que es invocar la sangre de Cristo. Y en Éxodo capítulo 12, versículos 6 y 7 dice lo siguiente. En Éxodo capítulo 12, versículos 6 y 7, Éxodo 12, 6 y 7 dice lo siguiente: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han
de comer. Dios está estableciendo una manera para que el pueblo de Dios pudiera estar exento de la plaga que estaba pasando. La plaga iba a pasar encima de ellos. La plaga se iba a manifestar también en el pueblo, pero Dios les dice, hey, los voy a guardar, los voy a proteger, pero tienen que hacer esto. Tienen que matar un cordero, tienen que agarrar esa sangre de ese cordero y ponerlo en el dintel, ponerlo en el marco de su casa. Tienen que guardarse en ese lugar. No tienen que salir. ¿A dónde voy con todo eso y lo que está pasando el día de hoy? La protección de Cristo, la protección de su sangre está disponible para todos nosotros. Para su pueblo, para sus hijos. Pero es necesario entender que tenemos que estar dentro de esa protección. Estoy estableciendo el fundamento. ¿Sabes algo? La palabra Pascua significa pasar por alto. ¿Qué sucede cuando nosotros entendemos esto? ¿Qué sucede cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón? ¿Qué sucede cuando Jesús toma nuestro lugar y muere en la cruz del Calvario por nosotros? Su sangre es derramada y Dios pasa por alto los pecados, pero solo de aquellas personas que reciben a Jesús como su Señor y como su Salvador. Todos somos creación de Dios, pero no todos tienen el privilegio de ser hijos de Dios. Y dice la palabra que para que tú y yo seamos hijos tenemos que recibirle, tenemos que aceptarle, tenemos que confesarle. Y no solo eso, sino que tenemos que tener una vida que le agrade a Él. Una vida, dice la palabra del Señor, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Espero que usted me esté comprendiendo lo que le estoy diciendo en esta mañana. La Pascua es pasar por alto. ¿Qué significa esto? Que cuando el ángel de la muerte visitó al pueblo de Israel, cuando había esa sangre en los dinteles, ese ángel pasaba por alto esas moradas. Pero quiero que entiendas algo. Había una plaga que pasaba. Había una calamidad que estaba sucediendo en las casas. Pero si tú estás y yo estoy bajo la protección de la sangre de Cristo, esa plaga va a pasar por alto nuestras casas. Pero recordemos algo, mi amado hermano, la Pascua, la Pascua que se celebraba en el Antiguo Testamento solo era una sombra de lo que iba a venir. Era una sombra de los bienes venideros. Y es lo que quiero hablarte en el punto número 2. Primero, Dios establece un fundamento. Dios dice que tiene que haber un derramamiento de sangre. Un inocente tiene que tomar el lugar del culpable. Solo así puede haber perdón, puede haber lavamiento y puede haber protección. Pero eso solo era una sombra de los bienes venideros, porque si usted se da cuenta, ya no matamos animales para sacrificarlos por nuestros pecados. Viene el punto número 2, que es la realización del fundamento. Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuál es la razón por la cual ya nosotros no ofrecemos sacrificios de animales? Simple y sencillamente porque Cristo es nuestra Pascua. Cristo ya se dio por nosotros. Él fue el Cordero inmolado. Él fue el Cordero perfecto y sin mancha, que se ofreció por nosotros como un sacrificio perfecto, porque Él derrama y derramó toda su sangre por usted y por mí. Él es el Cordero perfecto. Él fue el que se entregó por usted y por mí. Por eso nos llamamos cristianos, porque hemos decidido aceptar a Cristo en nuestro corazón. Lo he hablado muchas veces contigo, amada iglesia. La religión cristiana no salva. La iglesia no salva. Lo que salva, quien salva es Jesús. Es su preciosa sangre derramada por ti y por mí. Y cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, dice la palabra que somos introducidos en su cuerpo, en su iglesia.
Y es ahí cuando nos volvemos cristianos, porque Cristo se vuelve el centro de nuestra vida. No es que yo me cambie a la religión cristiana para ser salvo. Es que ahora Cristo está en mi corazón, y porque Cristo está en mi corazón, ahora soy salvo. Ahora quiero vivir una vida que le agrada a Él. Quiero vivir una vida que le traiga contentamiento a Él. Quiero que mi carácter, mi temperamento, mi forma de ser cambien, porque me quiero parecer más a Él. Por eso me llamo cristiano. No porque tenga que ser cristiano para ser salvo, así funciona la cosa, no. Yo me vuelvo cristiano porque Cristo ya está en mi corazón y por consecuencia me vuelvo salvo. La diferencia ahora de los sacrificios del Antiguo Testamento de los animales y el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús es que Jesús quita por completo nuestros pecados. Acuérdate que estábamos hablando en el Antiguo Testamento que los sacrificios cubrían al hombre. Pero dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1 versículo 29, Juan el Bautista está bautizando ahí en el río Jordán. De repente se acerca a Jesús y Juan le dice en el versículo 29 del capítulo 1 del Evangelio de Juan: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no dijo: he aquí el Cordero de Dios que cubre, que tapa por un momento, sino que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita por completo el pecado del mundo. Ahora usted y yo podemos entrar directamente al cielo. No hay necesidad que cuando muramos tengamos que ir a una sala de espera a ver si los que están aquí pueden interceder por nosotros. No tenemos que estar temerosos y pendientes si cumplimos cierto tipo de leyes, de lineamientos. Ahora tenemos acceso directo a la presencia del Señor. No necesita, mi amada iglesia, estar en el templo en donde nos ubicamos, en Avenida Américas, Colonia Laureles, esquina Laureles, en el segundo piso. No necesita estar aquí específicamente para sentir la presencia de Dios. Tan solo con que usted doble sus rodillas en el lugar en el que se encuentra, convoque a su familia y empiece a derramar su oración delante del Señor, ahí va a estar la presencia del Señor. Porque dice la palabra que cuando usted acepta a Cristo en su corazón, los pecados son quitados y ahora puede entrar a la presencia del Señor. Y te lo dice Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 29. Hebreos 10, del 26 al 29, Hebreos capítulo 10, del 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22 del capítulo 10 de Hebreos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. La frase en plena certidumbre de fe, de otra manera dice así: teniendo fe, creyendo que cuando tú entras a la presencia del Señor, Él te recibe. Dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice la palabra del Señor que ahora podemos entrar a su presencia. Por la sangre de Cristo, por la sangre de Jesús podemos entrar. Pero, pastor, usted me dijo que el objetivo era poder dimensionar lo poderoso y lo delicado que es la sangre de Cristo. Te voy a decir por qué es tan poderosa la sangre de Cristo. No vayas para allá, ponlo en tus notas. Levíticos 17:11. Dice la palabra del Señor, le está indicando al pueblo israelita: no comas la carne con su sangre, porque la vida está en la sangre. ¿Por qué la sangre de Cristo es tan poderosa? Porque es la vida misma de Cristo en su sangre. Cuando Jesús derrama su sangre, cuando Jesús está entregando todo lo que tiene como un ejemplo de obediencia y de santidad al Padre siendo hombre, esta adquiere mucho poder. Y hermano,
cuando Jesús entregó su sangre, lo hizo como hombre. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 23. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló en su boca engaño, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús ofrece un sacrificio de vida por usted y por mí. Ofrece un ejemplo de vida para usted y para mí. Lo hizo como hombre. Cuando Jesús derrama toda su sangre, lo que Jesús está diciendo es: yo estoy entregando toda mi vida. Yo quiero que lo entiendas. Ruego que el Espíritu Santo traiga esta palabra hasta lo más profundo de tu espíritu. Y puedas entender lo siguiente: que Jesús dio toda su vida por ti y por mí. Toda. Y lo menos que nosotros podemos hacer en respuesta a ello es darle toda nuestra vida. Hace 2 o 3 semanas te hablaba, iglesia, tienes que entregarle la totalidad de tu corazón. No puedes entregarle ni el 99.9%. No puedes permitir que algo más tome el lugar y el centro, el trono, lo primero en tu mente y en tu corazón. Sé que muchos tienen sus trabajos, sé que muchos tienen sus aficiones, tienen sus sueños, tienen sus anhelos, pero iglesia, no puedes permitir que alguien o algo tome el primer lugar en ti. ¿Sabes por qué? No porque sea el pastor de la congregación, te lo digo porque Jesús dio toda su vida por ti y por mí. No podemos hacer menos que eso, darle todo. Va a haber un tiempo, dice la palabra del Señor, que hay tiempo para todo. Va a haber un tiempo para realizar tus proyectos. Va a haber un tiempo para que tus sueños se cumplan. Va a haber un tiempo para que tus inquietudes se vayan saldando. Va a haber un tiempo para que tus anhelos se vayan cumpliendo. Porque va a haber tiempo para todo, pero nunca dejes tu relación con Cristo a un lado. Eso es lo más importante. Porque Él lo dio todo por ti. La sangre de Cristo, mi amado hermano, su poder va a ser efectiva sobre nosotros y va a ser poderosa en nuestras vidas cuando nosotros caminemos en santidad y en obediencia, así como Jesús también lo hizo, como hombre, no como Dios, lo hizo como hombre. Cuando usted y yo caminamos una vida en santidad, cuando caminamos una vida en obediencia, su sangre, la sangre de Cristo, va a tener poder y va a tener efecto y protección sobre nosotros. Siempre y cuando, te repito, vivamos una vida en santidad y en obediencia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos ofrece protección, así como en la Pascua ponían la sangre del cordero en el dintel y la plaga que tenía que pasar, tuvo que pasar, pero no les afectó. Asimismo, la plaga que estemos pasando, el problema, la calamidad, la enfermedad, la situación, la circunstancia que estemos pasando, no va a tener efecto en nuestras casas cuando estemos bajo la poderosa y preciosa sangre de Cristo. Pero ¿cómo va a tener efecto? Cuando vivamos una vida en santidad y en obediencia. Es algo que a veces nos cuesta trabajo como seres humanos porque la naturaleza del pecado está en nosotros. Cuando nosotros apliquemos correctamente el fundamento de la sangre de Cristo, esta va a tener efecto sobre nuestras vidas. Y voy con el punto número 3 y termino. ¿Cómo aplico correctamente el fundamento? La aplicación del fundamento. Porque yo deseo, mi amado hermano, que usted se ha guardado en su casa, que usted se ha guardado en su diario caminar. Yo deseo de todo corazón que el día de mañana podamos volver a vernos presencialmente en la casa del Señor. Yo deseo con todo mi corazón
poder darle un abrazo, poder estrechar su mano, poder bendecirle. Mi deseo es poder volver a verle en la casa del Señor cuando todo esto pase. Y mi deseo es ver que en este tiempo podamos darle gracias a Dios por lo que tenemos. Dice el Salmo: Señor, enséñanos de tal manera que traigamos sabiduría a nuestras vidas. Este versículo de otra manera te la explico así. El salmista le está diciendo: Señor, ayúdame, enséñame a valorar todo lo que tengo, todo lo que somos, todo lo que hemos logrado alcanzar. Este tiempo es para valorar la unidad en la iglesia. Este tiempo es para unirnos en oración. Este tiempo es para estrechar los lazos en familia y poder estrecharlos aquí también en la congregación. Punto número 3, y con esto voy terminando. La aplicación del fundamento. ¿Cómo aplico el fundamento a mi vida? ¿Cómo aplico la preciosa sangre de Cristo sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi iglesia? Marcos capítulo 8, versículo 35. Este versículo está en varios evangelios. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida, fíjense lo que dice, por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Cómo obtuvo poder la sangre de Jesús? ¿Cómo tuvo poder la sangre de Cristo? Cuando Jesús literalmente murió, cuando Él la derramó por completo. Aquí la palabra del Señor no te está diciendo que te tengas que morir literalmente. No nos está diciendo que tengamos que matarnos literalmente para poder tener ese poder y para alcanzar nuestra vida. Aquí lo que la palabra del Señor nos está diciendo, dice: el que quiera ganar su vida, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Cuando yo antepongo algo a mi relación con Dios, cuando yo antepongo algo a mi asistencia a la casa del Señor, cuando yo antepongo algo a mi deseo de buscar del Señor, entonces estoy perdiendo mi vida, estoy tratando de salvar mi vida, porque estoy pensando en los intereses personales. Pero cuando yo pongo primeramente los principios del reino, pongo primeramente mi relación con el Señor, mi deseo por Dios, entonces dice la palabra del Señor que si perdemos nuestra vida por causa de Él, de Jesús, y por causa de su evangelio, solo así la salvamos. Así aplicamos el fundamento de la sangre de Cristo. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos y cuando le decimos a Jesús: queremos tu vida en nosotros, ahí es cuando se aplica el fundamento, ahí es cuando se aplica el principio. Y en este punto número 3 quiero hablarte de dos maneras para aplicar el fundamento. Una es la correcta aplicación. La correcta aplicación está en Gálatas 2:20, dice la palabra del Señor, un famoso versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la correcta aplicación de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre nuestras familias? La correcta aplicación son 3 puntos básicos. Primero es cuando mueres a ti mismo y cuando dejas que la vida de Cristo fluya en ti. Cuando te enojas, ¿cuál es la primera reacción que tienes? ¿Reacciona Josué? ¿Reacciona Michelle? ¿Reacciona Pedro? ¿Reacciona Juan? ¿Reacciona Mario? ¿O reacciona Cristo en ti? Cuando te pones triste, ¿quién es el primero que reacciona? ¿Tú o Cristo en ti? Cuando estás desesperado, cuando estás decepcionado, cuando estás frustrado, cuando estás temeroso, ¿quién es el primero que reacciona? ¿Tú o Cristo en ti? Esa es la correcta aplicación de la sangre de Cristo. Si quieres que la sangre de Cristo tenga validez en tu vida, tienes que morir a ti mismo y dejar que la vida de Cristo fluya a través de ti. Porque solo así va a ser efectiva la sangre de Cristo.
cuando vives en santidad, cuando vives una vida en santidad, en obediencia, así como Jesús la vivió. Jesús lo hizo como un hombre. Cuando usted y yo vivimos una vida en santidad, en obediencia, la sangre de Cristo fluye y tiene poder. ¿Cuándo es una correcta aplicación de la sangre de Cristo en nuestras vidas? ¿Cuándo hay poder en la sangre de Jesús a favor de nuestras vidas? Cuando permaneces bajo la protección suya. Salmo 91:1, ya lo hemos leído. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Cuando la Pascua, Dios le dice a Moisés: quiero que maten al cordero, quiero que pongan la sangre en los dinteles, en la parte de la entrada de las casas. Le dijo: no salgan de ahí. No salgan hasta que haya pasado el peligro. ¿Cómo se aplica eso a nuestras vidas? Ahorita, literalmente, nuestras autoridades nos están llamando a guardarnos lo más que podamos en casa. No estoy hablando simple y sencillamente de quedarnos físicamente en nuestra casa. Estoy hablando de una aplicación espiritual. No podemos, hermanos amados, familia, iglesia, gente que nos está viendo del otro lado de la pantalla, no podemos tomarnos nuestras vacaciones cristianas. Decir: estoy un tiempo sirviendo en el liderazgo, en el ministerio, orando, clamando, siento que ya acumulé muchos puntos, voy a darme 1, 2, 3, 4 meses de estar en el mundo y vuelvo a regresar, Dios me perdona. Y efectivamente, mi amado hermano, Dios nos va a perdonar. Pero ¿qué te asegura que esos 4 meses que estés fuera de vas a tener protección? No podemos salir de la protección del Señor, y no estoy hablando del templo físico, estoy hablando de la protección espiritual. Pastor, ¿cómo voy a mantenerme bajo la protección de Dios? Obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos, acatando lo que Él espera de nosotros. Solo así usted y yo vamos a obtener protección. Así va a haber una correcta aplicación de la poderosa y preciosa sangre de Jesús sobre tu vida y sobre mi vida. Dios nos va a guardar siempre y cuando moramos a nosotros mismos, la vida de Cristo fluye en nosotros, vivamos en santidad y estemos bajo la protección suya. ¿Cuándo es una incorrecta aplicación? Cuando, por ejemplo, en el ámbito médico, en la vida real, en la vida física, cuando hay una transfusión de sangre, pero esa transfusión de sangre está aplicándose de manera incorrecta, o no hay una compatibilidad entre una sangre y otra, o hay diferentes factores que están haciendo que la sangre no entre bien, hay muchos peligros. Y uno de esos peligros, cuando hay una transfusión de sangre incorrecta, es que la persona muera, en el peor de los casos. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual, mi amado hermano. Cuando nosotros no nos volvemos compatibles con la sangre de Cristo, podemos morir. Espiritual, pero también físicamente. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, cuando Pablo estaba hablando acerca de la Santa Cena, dice: algunos ya murieron por tomar indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Eso mismo lo dijo Pablo. Muchos están enfermos, muchos ya están durmiendo, porque están tomando indignamente la Santa Cena, la mesa, la cena del Señor. Cuando hay una incorrecta aplicación de la sangre de Cristo, cuando usted y yo, o cuando la persona la usa como un amuleto para los problemas. Un ejemplo: la persona no lleva una vida de testimonio, habla mal, escucha cosas que no debe, ve cosas que no debe de ver, visita lugares, frecuenta lugares que no debe de visitar, se deja influenciar por cierto tipo de amistades, y cuando tiene un problema quiere invocar la sangre de Cristo. Ay, la sangre de Cristo tiene poder, me cubro con la sangre de Cristo. Ahí hay una incorrecta aplicación, porque la está usando como un amuleto, y la sangre de Cristo no es un amuleto, es la vida misma de Cristo.
Y si no hay compatibilidad entre la santidad de la sangre de Jesús y la santidad de esa persona, que puede ser nula, puede acarrear sobre sí un problema. ¿Qué otro punto? Hay una incorrecta aplicación cuando no vivimos en santidad. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 10, versículo 26 en adelante. Hebreos capítulo 10, del 26 en adelante dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice la palabra en el Antiguo Testamento, dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Antes, cuando la gente pecaba, transgredía la ley de Moisés, moría literalmente. Pero dice la palabra del Señor, ya no morimos literalmente como tal. Pero dice el versículo 29 del capítulo 10 de Hebreos: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? La palabra del Señor nos está diciendo, mi amado hermano, que es muy delicado cuando nosotros conscientemente pecamos después de haber recibido la bendición de ser lavados por la sangre de Cristo. Es como si pisoteáramos la sangre de Cristo. Y pisotear la sangre de Cristo es menospreciar la vida misma de Jesús. Es muy triste ver personas que han disfrutado las bendiciones del Señor, que han degustado de su salvación, que han sido usadas por el Señor, volver atrás, volver al alcohol, volver al vicio, volver a la violencia, volver al temor, a la depresión, volver a la necesidad de tener una persona que les llene ese hueco, ese vacío de amor que tienen, cuando todo lo pueden suplir en Jesús y todo lo demás viene por añadidura. Si necesitas una pareja, vendrá. Si necesitas que tu empresa despegue, lo hará. Si necesitas que las ventas suban, lo hará. Pero primero debes de ocuparte de lo más importante, de tu relación con Dios y de tu santidad. Si nosotros no vivimos una vida de santidad, es como si pisoteáramos la sangre de Jesús, y la sangre de Cristo, que tiene poder, no sería efectiva sobre nosotros. Y por último, cuando hay una incorrecta aplicación de la sangre de Cristo, cuando no deseas permanecer en su presencia y cuando no deseamos hacer su voluntad. Hermano, iglesia, amigo, la protección y el poder de la sangre de Cristo y la sangre de Jesús no tiene que ver con Dios tanto. No tiene que ver con que si Dios quiere o no quiere. Esto depende de usted y de mí. Si queremos permanecer en su voluntad, si queremos estar en su presencia, Dios quiere protegernos. Pero si no decidimos voluntariamente meternos bajo el abrigo del Altísimo, morar en su sombra, estar con el Omnipotente, el poder de la sangre de Cristo no va a ser efectiva en tu vida ni en mi vida. Y no tiene nada que ver si Dios quiere o no. No tiene nada que ver si la sangre de Cristo tiene poder o no tiene poder. Tiene poder la sangre de Cristo. Es efectiva la sangre de Cristo. Aquí el punto central es si usted y yo nos vamos a meter voluntariamente a su protección. Dios, mi amado hermano, desea guardarte, desea bendecirte, desea prosperarte, desea limpiarte, desea levantarte, desea hacer de ti un más que vencedor, como decía la hermana Michelle al principio, pero no lo puede hacer si usted y yo no se lo permitimos. Si usted y yo no perdonamos, no soltamos, no adoramos, no le bendecimos,
no le somos fieles, no le somos íntegros, no le servimos, no lo va a hacer, mi amado hermano. Porque Dios desea que nosotros podamos responder a su grande amor y misericordia. La salvación ya la tenemos porque Jesús murió, pero Dios quiere que vivamos nuestra vida terrenal como más que vencedores. Y solo así la sangre de Cristo va a tener poder en nuestras vidas. Esta preciosa protección está disponible para todos aquellos que quieran acogerse a ella. Pero esto, mi amado hermano, es un tema serio y delicado. Si alguien está invocando la sangre de Cristo y no está bajo su protección, no vive en santidad, no obedece su palabra, está acarreando juicio y condenación, mi amado hermano. Y yo no deseo que usted acarree eso. Yo deseo que usted viva una vida de poder. Yo deseo que usted viva una vida de bendición, de victoria. Por eso lo llamo a la reflexión, que pueda dimensionar lo poderoso, pero lo delicado que es invocar la sangre de Cristo. Si usted está dispuesto a vivir una vida en santidad, si usted está dispuesto a permanecer en su presencia, si usted está dispuesto a estar sometido bajo la autoridad, la voluntad del poder de Dios, entonces la sangre de Cristo va a ser efectiva en su vida y en su casa. ¿Usted desea esa protección para usted? Quiero que me acompañe a hacer esta oración. Si hay alguna persona que en este momento está viendo esta transmisión en vivo o que después la vaya a ver, quiero que repitas esta oración después de mí para hacer a Cristo el Señor y el Salvador de tu vida. Y asimismo, después de ello, poder orar por ti, amigo, por ti, iglesia, familia que me estás escuchando, para que la protección de la sangre de Cristo esté efectiva sobre tu vida. Y para que la hagas una correcta aplicación. Si tú me estás mirando por primera ocasión y te quieres volver un hijo de Dios, cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón y repite esta oración después de mí. Dile: Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que soy un pecador y que necesito de tu perdón. Yo quiero abrirte las puertas de mi corazón para aceptarte como el Señor y el Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo como un pacto entre tú y yo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar por ti, amada iglesia. Cierra tus ojos ahí como estás en familia. Levántale tus manos al Señor y recibe esta bendición de parte de tu servidor, de tu pastor, de tu hermano, de un siervo de Dios. Padre, oro no solo por mis hermanos de MCI Jalapa, oro no solo por mis hermanos de MCI, y oro no solo por tus hijos, sino por todos aquellos que en este momento están sufriendo, que en este momento están siendo atrapados por cárceles de incertidumbre, que están siendo atrapados, Señor, por la desesperanza, la falta de fe y de confianza. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, tiempos delicados, pero ruego en este momento que tu paz, que tu protección caiga y sea lanzado sobre cada uno de ellos, Señor Jesús. Y pido que tu preciosa sangre, tu poderosa sangre sea derramada sobre cada vida, sobre cada corazón, Señor Jesús. Y sobre aquellos, Padre, que están viviendo una vida que te agrada, Señor, sea efectiva tu sangre. Y si alguno, Señor, está viviendo todavía en falta de santidad, todavía le cuesta trabajo someterse en obediencia, todavía, Señor, le cuesta trabajo estar bajo tu protección, ruego, Padre, que puedan voluntariamente decidir entregar sus vidas y alinearse a ti, para que tu poderosa sangre tenga efecto, Señor, sobre de ellos, para que el poder de tu Espíritu Santo fluya a través de ellos, y con la autoridad de tu Hijo y el poder de tu Espíritu Santo mando palabra de sanidad, mando palabra de protección, mando palabras, Señor, de bendición sobre cada uno de mis hermanos, sobre sus casas, sobre sus familias, sobre sus negocios, empleos, Señor. Si alguno tiene que salir, guárdalo, Señor. Si pueden quedarse, guárdalo, Señor Jesús. Si algo les falta, súplele, Padre. Pero ruego por sobre todas las cosas, papá, que tu gracia, tu favor y tu misericordia estén sobre cada uno de ellos, Señor Jesús.
Gracias, Padre, porque se dieron el tiempo, Señor, de tener una cita en familia, Señor, aquí a través de las redes sociales, Señor. La iglesia no está cerrada porque la iglesia somos nosotros. Y MCI se sigue transmitiendo por las casas. Ruego que tu Espíritu Santo se derrame y que tu preciosa sangre les proteja de toda plaga, de toda peste, de todo mal, de toda enfermedad, de todo hombre perverso y de toda mujer extraña que quisieran hacerles daño, Señor. Les bendigo con toda bendición espiritual. A tu nombre doy toda gloria y toda honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amada iglesia, seguimos guardando la contingencia hasta que no haya otro anuncio de nuestras autoridades. Nuestras actividades seguirán suspendidas. Esténse muy atentos a los mensajes que les mandemos mi esposa y un servidor. Estén atentos a la página y el siguiente domingo nos vemos nuevamente a las 11:30, si es que la cuestión sigue así, para nuestra siguiente predicación. Les amamos mucho, les extrañamos, les mandamos un abrazo, les mandamos nuestras bendiciones de parte de mi esposa y de un servidor. Y le doy gracias a Dios por su misericordia, gracias a mi esposa que está aquí para apoyarme, y gracias a usted, amada iglesia, por su bondad y su fidelidad, por sus oraciones para con la iglesia. Les bendigo con toda bendición espiritual y ruego que esta palabra haya sido de bendición. Les extrañamos como no tienen una idea y esperamos verles pronto. Dios les bendiga.